Hola, hola, bienvenidos. Vamos a esperar que se conecten, hermanos, a una transmisión más de nuestro Distrito Nuevo Fronterizo. Todavía seguimos aquí con estas transmisiones, ¿verdad? De momentos de reflexión y bueno, a nosotros nos corresponde el tema de los matrimonios, ¿verdad? Y tratar sobre temas acordes a el trato también, ¿verdad? Entre padres e hijos, Así entre la es. pareja. Y bueno, vamos a esperar a ver si se van conectando porque de pronto como que bajó la audiencia, ¿verdad? También. Quizás Sí, sea por pues el que, cambio, ¿verdad? Del día, claro. de que ahora lo estamos haciendo cada 15 días, pero le invitamos a que comparta esta transmisión y también le avise por ahí a algún contacto que tenga, ¿verdad? Por ahí de que ya estamos en línea preparándonos para compartir en este tiempo de bendición, este tiempo de reflexión. Eh, Vamos a comenzar con una oración. ¿Qué les parece si oramos para darle gracias a Dios? Así es. Y comenzamos, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por Gracias, darnos la Señor. oportunidad de Gracias, poder Señor. estar transmitiendo una vez más, Señor, un tema para los matrimonios. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar, Señor, reunidos a través de este medio, Señor. Oramos que sea tu gracia, Señor, sobre nosotros y también, Señor, tu presencia derramándose sobre nuestros hermanos que están al pendiente de esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, esperamos, Señor, que tu palabra sea de bendición para cada persona, Señor, que está atenta a este mensaje. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Y bueno, en esta tarde, perdón amor, hemos tratado ya, iniciamos tratando, ¿verdad? Hace 15 días un tema que tiene que ver con la comunicación entre padres e hijos. Así, sí, pues gracias a Dios, hermanos, porque puede estar con nosotros. Le damos la bienvenida a este tiempo. Sabemos que las cosas están cambiando. Esperamos en Dios que estén cambiando para bien, que ya usted se esté congregando, ¿verdad? De una manera más frecuente, esté asistiendo al templo con ese porcentaje, ¿verdad? Y con esas medidas de también de seguridad, de salud. Y pues gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar aquí, damos la bienvenida y queremos continuar el tema que a partir del, bueno, Hace el 15 sábado días. antepasado, Ujú. estábamos hablando con ustedes acerca de cómo ser padres y cómo comunicarnos de una manera afectiva y efectiva también. De hecho, mencionamos estas dos maneras y cómo comunicarnos con nuestros hijos de una manera más directa, de la manera correcta, utilizando algunas estrategias, por supuesto, tener una buena comunicación con ellos. Y bueno, quedamos por ahí pendientes con ustedes de tener una segunda parte para tratar todas aquellas cosas, ¿verdad? Hablar de todos aquellos puntos del que tenemos que evitar, que tenemos que el practicar. Tenemos la oportunidad de, ahora sí que de ensayo y error, ¿verdad? Y volverlo a practicar y volver a construir nuestra comunicación con ellos. Y eso nos da la oportunidad en esta tarde de identificar qué necesitamos cambiar, qué cambios necesitan suceder en nuestra forma de hablarles, en la forma de comunicarle a nuestros hijos. Y ya hablamos de las cosas positivas, ¿verdad? Y Así quisiera es. yo mencionar, por ejemplo, que hablamos acerca de cómo debemos comunicarnos de una manera amorosa, cómo podemos preguntar cuando estemos juntos, incluso ser más intencionales y programar por ahí citas familiares, un tiempo para conversar. Y hablamos acerca de el contacto, ¿verdad? Con nuestra mirada al momento de mantener una conversación con ellos. Hablamos también de hacer o elaborar, redactar las preguntas adecuadas, pues para no, ahora sí que no parecer por ahí, no estar
ahora sí que pues comprometidos con lo que vayamos a preguntar o lo que vayamos a decir, sino más bien seamos sabios en el momento de conversar. Y también pues hablamos acerca de cómo comunicarnos durante conflictos, y hablamos precisamente de resolver una cosa a la vez, buscar el ser cortés, buscar el resolver estas situaciones de manera amable y estar siempre dispuesto a perdonar. Esos son de alguna manera un recuento del tema anterior, y en esta ocasión queremos hablar con ustedes de cómo evitar una comunicación negativa. ¿Sí? Así es. Bueno, la segunda parte trata, ¿verdad?, sobre cómo comunicarnos evitando, ¿verdad?, esas formas o esas expresiones negativas, ¿verdad? Cómo evitar la comunicación negativa. Y esto es bien interesante porque de pronto como padres cometemos el error, ¿verdad?, de comunicarnos no de manera adecuada, ¿verdad?, con nuestros hijos, de comunicarnos por ahí usando expresiones que no son correctas, que no son buenas, que incluso a veces que nuestros hijos no las entienden o no las comprenden, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente muchos padres no están conscientes, ¿verdad?, de cuántas veces utilizan formas negativas para comunicarse con sus hijos. Y estos padres pueden como resultado estar planteando, ¿verdad?, la semilla de la desconfianza, quizás a través de una mala conversación o de un mal diálogo. No nos damos cuenta, ¿verdad?, que estamos sembrando en nuestros hijos, en sus corazones, semillas de desconfianza, o de pronto estamos haciendo que ellos se muestren un poquito renuentes a escucharnos, a bajar, ¿verdad?, el nivel de amor propio, ¿verdad?, de ellos hacia nosotros, que ellos tengan un interés, ¿verdad?, por estar con nosotros. A veces nuestra comunicación, cuando no es afectiva y no es efectiva, produce, ¿verdad?, que nuestros hijos se cierren y bloqueen esa comunicación, ¿verdad?, de tal manera que ya no prestan atención o prefieren no estar con nosotros, o terminan diciendo, es que tú siempre me dices las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, es por esto que es importante que como padres, ¿verdad?, tratemos de corregir esas formas contrarias o negativas, ¿verdad?, que no nos ayudan para mantener una buena comunicación con nuestros hijos. Y bueno, el propósito de esta charla es que podamos, a través de una lista de ejemplos de mala comunicación, ¿verdad?, nosotros descubrir qué errores debemos evitar o qué cosas debemos evitar, ¿verdad?, para no tener una conversación negativa. Es importante que nos analicemos, ¿verdad?, en cómo nosotros nos expresamos con nuestros hijos, que podamos identificar las tendencias, ¿verdad?, que como padres tenemos a elaborar malas expresiones, ¿verdad?, o expresiones que de pronto nuestros hijos no entienden o no captan. Uno de los errores, por ejemplo, es cuando hablamos con nuestros hijos pequeños y les hablamos con un lenguaje que ellos no comprenden, ¿verdad?, no entienden. Entonces, los forzamos a ellos a querer entendernos, ¿verdad?, y eso a veces se vuelve frustrante para ellos. Así es que el propósito es identificar esas áreas, ¿verdad?, problemáticas que como padres a veces tenemos, ¿no?, al momento de comunicarnos con nuestros hijos, y que podamos empezar a hacer cambios. Recuerde que esta lista no contiene todos los ejemplos, ¿verdad?, de comunicación negativa. Hay quizás muchas otras formas de comunicación negativa que debemos evitar y que no van a estar incluidas en esta lista, pero lo importante es que hagamos un análisis, ¿verdad?, de cómo estamos manteniendo nuestra comunicación con nuestros hijos y qué cosas debemos evitar. Así es, y no algunas de estas listas o parte de estas características pues no se van a aplicar a nuestra familia, porque de pronto tenemos diferentes modos, diferentes formas, estamos siendo educados de maneras distintas, hemos sido educados de maneras distintas y también estamos educando de una manera diferente. Por lo tanto, pues esta lista no contiene todo, o de pronto no se aplica, ¿verdad?, en nuestro caso o en su caso. Pero bueno, queremos mencionar para que, como decía mi esposo, pues tengamos por ahí esta lista en mente y pudiéramos, ¿verdad?, identificar o
evitar alguna de estas cuestiones. Por ejemplo, una comunicación negativa que como padres debemos evitar, son los fastidios y los sermones. Y fastidiar pues es precisamente el repetir algo que ya se ha mencionado, algo que ya se ha dicho. Sermonear es dar más información de la necesaria sin dar cabida a opiniones o a ideas, ¿verdad? De pronto, de acuerdo a la etapa que están viviendo nuestros hijos, nosotros tenemos también que ser sabios, inteligentes de cómo estamos creando esa comunicación y no fastidiarles, no someterlos, ¿verdad?, a nuestras repeticiones, sino más bien tengamos ese diálogo abierto y que cuando algo se ha mencionado por una ocasión, se nos sugiere que ya lo demos por visto, ¿verdad?, que no lo estemos repitiendo constantemente, porque eso puede cerrar el que ellos nos escuchen, el que ellos atiendan a lo que estamos diciendo. Así que los padres, como padres, debemos evitar el fastidiar y el sermonear, es decir, mantener breves conversaciones con ellos, en lugar de alargarnos y darle vuelta al asunto y volverlo a repetir de muchas maneras y enfatizarlo de manera muy severa. Pues de pronto ellos también se pueden cerrar y aparentemente nos van a estar escuchando, pero no van a estar atendiendo a lo que decimos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando una vez que se ha dicho algo a nuestros hijos, pues no es necesario repetirlo otra vez. Y ahí puede caber también la idea de el poner límites claros. Cuando tenemos esa comunicación libre, abierta, sabemos cómo piensan nuestros hijos y ellos saben cómo pensamos nosotros como padres y tenemos nuestros límites bien determinados, de manera que nosotros sabemos, ¿verdad?, de cómo están, qué es lo que piensan, cuáles son sus ideas, qué es lo que opinan al respecto. Entonces, pues no hay necesidad de volverlo a repetir. Y bueno, lamentablemente hemos llegado a aceptar, ¿no?, esta expresión, ¿no?, de no sermonear, porque de pronto nos volvemos muy duros, ¿no?, al momento de aconsejar o de platicar algo, ¿verdad? No quiere decir que el sermón que no vamos a enseñar o que la enseñanza, ¿verdad?, no sea buena, ¿verdad?, sino que es más bien no caer en esa actitud negativa, ¿no?, de llegar a ser tan fastidiosos, ¿verdad?, de que se vuelva nuestro diálogo tan fastidioso. El no repetir, ¿verdad?, o no extender un diálogo que al final no va a tener fruto. Así es. Al final no va a tener ningún resultado. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 19, dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez, ¿verdad? Muchas veces una palabra bien dicha va a servir, ¿verdad?, como consejo, como corrección, sin necesidad de llegar al fastidio, ¿verdad?, o a ser tan recurrentes en estar diciendo una y otra vez las cosas. Y dice el verso 21, ahí en Proverbios 19, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, y a veces para expresar esos pensamientos con nuestros hijos, ¿verdad?, como que nos cuesta un poquito de trabajo. Otra de las cosas que debemos evitar en el diálogo con nuestros hijos son las interrupciones, ¿verdad? Y esto creo que es algo que debemos evitarlo en cualquier diálogo, ¿verdad?, que tengamos. Aprender a dialogar sin interrumpir a la otra persona. Y en el caso del diálogo con los hijos, pues esto es muy importante, porque también a ellos les hace ver que nosotros tenemos una cortesía para con ellos, ¿verdad?, que estamos siendo amables al dialogar. Lamentablemente hay padres que no tienen este respeto, ¿no?, con los hijos, esta cortesía de hablar con ellos, ¿verdad?, y de dialogar sin interrumpirlos, ¿verdad?, o siquiera darles a ellos la oportunidad de expresarse, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar el poder interrumpir, ¿verdad?, o el querer estar constantemente hablando, ¿verdad? Creo que Dios nos ha dado 2 oídos y una boca, ¿verdad?, para poder escuchar mejor, ¿verdad?, que lo que debemos hablar. Y tenemos que aprender a hablar sin interrupciones con nuestros hijos. Los hijos, y sobre todo los niños pequeños, ¿verdad?, que se sienten que no son escuchados, pueden dejar de comunicarse con sus padres por completo. O sea, en algún momento dado, si ellos
perciben que sus padres no los dejan expresarse y les están interrumpiendo constantemente, van a bloquear, ¿verdad?, esa comunicación. Entonces las constantes interrupciones provocan que los hijos se cierren al diálogo, suele causar molestia, ¿verdad?, en toda conversación o diálogo, y es algo irrespetuoso, ¿verdad?, el que estemos interrumpiendo constantemente sin permitir que ellos se expresen. Otra de las cosas que debemos evitar son las críticas, ¿verdad? Entonces fíjese muy bien, espero que esté tomando apuntes, ¿verdad?, sobre qué cosas debemos evitar: las interrupciones, las críticas, ¿verdad? Como padres no debemos de criticar a nuestros hijos cuando ellos se deciden a expresar sus sentimientos, sus emociones, las opiniones o las ideas, ¿verdad?, que ellos tienen a bien el contarnos. Y a menudo los hijos miran, ¿verdad?, esto como un ataque. Piensan que no les tenemos el respeto, ¿verdad?, o que no tenemos amor hacia ellos cuando les criticamos, ¿verdad?, o cuando lanzamos una crítica destructiva, ¿verdad?, más que constructiva. Entonces, cuando sea necesario, los padres deben hacer críticas constructivas, críticas edificantes, ¿verdad?, críticas que resulten para bien, ¿verdad? Tratar de ser proactivos y en ese diálogo que tengamos con ellos, ¿verdad?, darles un buen consejo, ¿verdad?, que pueda permanecer para siempre. Dice, el consejo de Jehová permanecerá, dice Proverbios 19:21. Es decir, los buenos consejos tienden a permanecer, ¿verdad?, en el corazón de nuestros hijos, pero las críticas o las palabras ofensivas, ¿verdad?, para ellos inmediatamente, ¿verdad?, se bloquean, las rechazan. Así es que tenemos que aprender, ¿verdad?, a ser constructivos con ellos, a que nuestra crítica sea para bien, ¿verdad?, y no para mal, ¿verdad?, buscando que haya un beneficio en ellos, en su persona. Y como padres debemos emitir, ¿verdad?, de nuestro diálogo esas críticas, sobre todo a su persona, ¿no?, a quienes son ellos. Es decir, a veces lanzamos críticas muy duras con respecto a lo que piensan o dicen, pero a veces hay padres que critican a los hijos de manera directa y dañan su dignidad, ¿verdad? Entonces, eso crea una inseguridad en ellos, una baja estima en ellos, ¿verdad? De tal manera que son muy cohibidos, porque piensan que todo el mundo los va a criticar, ¿verdad?, por lo que expresen. O sea, una cosa es el juzgar o el criticar la acción, así es, el pensamiento, la actitud, que a la persona, ¿verdad?, que a la personalidad, que a tu hijo directamente. Entonces sí tenemos que hacer esa diferencia de sí podemos platicar de lo que está sucediendo, de la actitud, del comportamiento, del pensamiento, podemos juzgarlo, pero no a la persona, no al hijo directamente. No dañar su dignidad como persona, ¿verdad?, como lo que es, él es nuestro hijo, entonces debemos mostrarle nuestro amor, ¿verdad?, y ser corteses, ¿verdad?, en ese diálogo, sin interrumpirlos y sin hacer críticas ásperas, ¿verdad?, que les lleguen a ellos a causar algún daño en su persona, en su inseguridad. Otra de las cosas que erramos como padres es que a veces somos muy históricos, ¿verdad? Más que histéricos, somos muy históricos. Es decir, estamos siempre trayendo las cosas del pasado a la memoria, al presente, cuando la palabra de Dios dice que no traigamos más a la memoria las cosas antiguas, ¿verdad?, sino que vayamos adelante. Bueno, hermanos, una de las cosas que debemos evitar en nuestro diálogo con los hijos es estar viviendo en el pasado, ¿verdad?, o estar trayendo al diálogo las cosas que ya tratamos en el pasado, el mes pasado, el año pasado. Una vez que el problema, ¿verdad?, o conflicto se ha resuelto, ¿verdad?, debemos de tratar de no mencionar otra vez, ¿verdad?, ese problema, ese asunto, ¿verdad?, que ya dialogamos con ellos, que ya tratamos con ellos. Los hijos van a aprender, ¿verdad?, a hacer las cosas bien, ¿verdad?, cuando nosotros les estemos invitando, ¿verdad?, a mirar hacia adelante, ¿verdad?, a pensar en lo nuevo, en lo que está por delante. Y a los niños se les debe permitir volver a empezar. Es decir, si ya algo ya lo dijimos, ya lo recalcamos en nuestro diálogo, pues no volver a hacerlo, a traerlo a la memoria, ¿verdad? No decirles que te acuerdas que el mes pasado, ¿verdad?, cometiste ese mismo error, ¿verdad?
O te acuerdas que cuando eras más chico, ¿verdad? No, ¿verdad? Debemos de ver siempre hacia adelante, ¿verdad? Y que nuestros hijos aprendan también a mirar hacia adelante, esforzándose por ser mejores, ¿no? Y olvidando lo que queda atrás. Los padres que mencionan constantemente los errores que sus hijos han cometido en el pasado, están enseñando a sus hijos a guardar rencores por mucho tiempo. Y hay padres que así actúan. Lamentablemente son personas que viven abrazando errores del pasado o trayendo a la memoria problemas del pasado, ¿verdad? Y eso lo están transmitiendo a sus hijos también, al estar recordándoles a ellos una y otra vez sus errores. Así es que, hermano, hermana, evite comunicar las cosas que ya pasaron, ¿verdad? Los problemas, los errores que se supone ya se superaron, ¿verdad? Porque entonces el hijo va a decir, uy, pues no que ya me habías perdonado, ¿verdad? No que ya no había problema, ¿verdad? Yo pensé que ya ni te acordabas de eso, ¿verdad? Pero nosotros seguimos abrazando cosas del pasado y eso es algo que debemos evitar en nuestro diálogo también. Así es. Y otra cosa, hermanos, que va muy unido a lo que mi esposo estaba comentando, pues es cuando haya sucedido algo negativo, cuando haya pasado alguna situación, ¿verdad?, adversa, pues nosotros tenemos que evitar el controlar a nuestros hijos usando sentimientos de culpabilidad. Usted y yo sabemos, ¿verdad?, que aquel que viene siempre a acosarnos, el que siempre viene a traer sentimientos de culpa, pues es el enemigo, ¿verdad?, quien quiere robar y destruirnos y constantemente quiere traer a la memoria de aquel que ha sido justificado, pues siempre trae la culpa al corazón y a la mente de aquel que ha sido perdonado. Y nosotros como padres también debemos evitar el tratar de controlar las situaciones o la comunicación con ellos usando sentimientos de culpabilidad. Esto incluye intentar que los hijos se sientan culpables por sus opiniones, sentimientos o acciones. Los padres que usan la culpabilidad para controlar a sus hijos pueden hacer un gran daño a su relación con ellos. Y de esta manera pues es una forma de manipular, inclusive se puede manejar como una manipulación y sabemos que esto no es correcto. Nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos en ese perdón, en ese amor, en esa reconciliación y que ellos sean libres de todo sentimiento de culpa. Así es. Y eso les ayuda a forjar en ellos un carácter incluso más responsable, ¿no? De más disposición para llevar a cabo también las tareas, ¿verdad? Cuando ellos están desarrollándose sin esos sentimientos, ¿verdad? De culpabilidad. Cuando uno está creciendo con esos sentimientos de culpa regularmente va creciendo con esa inferioridad, ¿verdad? De que no puede hacer las cosas, de que no va a lograr alcanzar las metas. Entonces debemos evitar eso, ¿verdad? Y bueno, otra cosa que debemos evitar también es el usar el sarcasmo. Los padres están usando sarcasmo cuando dicen algo que no quieren decir o insinúan lo opuesto a lo que dicen por el tono de su voz. Recordemos que el tono de nuestra voz maneja la intención que hay en el corazón, permite ver cuál es la intención detrás de la frase, detrás de sus palabras. Entonces nosotros tenemos que evitar el utilizar el sarcasmo con nuestros hijos. El sarcasmo lastima el corazón, hiere a los niños, a los jóvenes y nunca sirve cuando los padres tratan de comunicarse efectivamente con sus hijos, ya que es una manera de burla y realmente causa incomodidad en ellos, ¿verdad? Y quienes escuchan en ese momento están alrededor y escuchan un comentario de sarcasmo que viene de nosotros como padres, pues imagínense, ¿no? Eso lastima la dignidad, lastima el amor propio, la autoestima de nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que ser pues muy sabios y no pasar esa línea, ¿verdad? De lastimar sus corazones a través de una burla, a través de un juego de palabras y que no va a tener buen fruto. Y bueno, a veces a nosotros, cuando dialogamos con alguien más, ¿verdad? O estamos en una plática, lógicamente no nos gusta, ¿verdad? Que usen del sarcasmo con nosotros, claro. Porque el sarcasmo a veces es algo incómodo, ¿no? Ciertamente, a veces entre broma y juego y todo, bueno, el sarcasmo
se usa, ¿verdad? Y, ok, se entiende, ¿verdad? Cuando estamos entre amigos, entre adultos, quizás, y se puede sobrellevar, ¿no? Pero hay momentos en los que cuando dialogamos de manera seria, ¿verdad? Con nuestros hijos o que tenemos un diálogo sincero, abierto, importante, tratando algún asunto, pues debemos evitar, ¿verdad? Ese sarcasmo, que no tenga lugar en la conversación. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo resolver sus problemas, ¿verdad? Y esto sucede cuando los padres intervienen y le dicen a sus hijos cómo hacer las cosas, ¿verdad? Que podamos guiar a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿verdad? Y a enseñarles que ellos pueden hacer las cosas, ¿verdad? Que ellos son capaces. Los padres que le dicen a sus hijos cómo resolver sus problemas constantemente, ¿verdad? Sin enseñarles, sin instruirles, van creando en esos hijos, ¿verdad? Una necesidad, ¿verdad? De ayuda siempre de alguien, o sea, de dependencia, exactamente esa es la palabra, de dependencia. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, instruirles, pero sin llegar a ese punto, ¿verdad? De hacerles a ellos, o crearles en ellos un sentimiento de no puedo, ¿verdad? De necesito ayuda, ¿verdad? Necesito que alguien me guíe, que me diga cómo hacer las cosas. El niño no tiene ningún control, ¿verdad? Cuando constantemente le estamos haciendo las cosas y cuando constantemente en nuestro diálogo, ¿verdad? Estamos resolviéndole a él los problemas, ¿verdad? Es como cuando las mamás se ponen a hacerle la tarea a los hijos, ¿verdad? Y los hijos ahí a un lado sentados viendo las que la mamá está resolviendo la tarea del hijo, ¿verdad? En el cuaderno, el hijo va a crecer y va a estar con ese sentimiento de que va a depender de alguien más, ¿no? Va a necesitar de alguien más. Entonces, en nuestro diálogo tenemos que evitar, ¿verdad? Resolverle a nuestros hijos los problemas. Tenemos que llevarlos a ellos, guiarlos, instruirlos para que ellos mismos, ¿verdad? Vayan tomando acción por sí mismos o decisiones, ¿no? Determinantes que los ayuden a salir de sus problemas, a enfocarse, ¿verdad? En el problema y a salir adelante. Algo que constantemente le digo a mi hijo es que, bueno, ya te equivocaste, ya te trabaste, detente, piensa un poco y sigue adelante, ¿verdad? Trata de solucionar inmediatamente el problema. No te quedes ahí estancado, ¿verdad? No te quedes estancado. Es diferente a decirle, mira, hazle así o hazle así, ¿verdad? Y meter mano nosotros, ¿verdad? Darles la solución. Entonces, los niños pueden acabar creyendo que sus padres no les tienen confianza cuando constantemente les estamos diciendo cómo hacer las cosas. Defenderse, ¿verdad? Cuando se les dice lo que deben hacer y como resultado se rebelan contra los consejos de su padre en algún momento dado. La palabra de Dios dice en Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero se trata de instruir, ¿verdad? Con la palabra, instruir con el consejo, que él vaya aprendiendo, ¿verdad? A ser una persona que piense, ¿verdad? Y que lleve a cabo, ¿verdad? Acciones para resolver sus problemas por sí mismo. En nuestro diálogo con nuestros hijos tenemos que hacerles sentir a ellos, ¿verdad? Que ellos pueden hacerlo, pueden llevar a cabo esos problemas que están enfrentando y los pueden solucionar y pueden salir adelante. Tratar de que nuestro diálogo con ellos no sea siempre queriendo hacer las cosas por ellos, ¿verdad? O imponiendo las cosas que deben hacer, sino más bien instruirles en el camino que deben seguir y que ellos tengan las herramientas, ¿verdad? Para poder tomar decisiones. Ahora, algo que debemos evitar, hermanos, sobre todo es hacer que los hijos se sientan menos, ¿verdad? Hacerlos sentir menos en nuestro diálogo, en nuestra conversación con ellos, hacerlos sentir menos. Es terrible, ¿verdad? Hacerles sentir que ellos no valen nada, que no pueden, que no tienen los recursos, la habilidad, que no piensan, ¿verdad? Eso es algo terrible, ¿verdad? Las humillaciones toman diferentes formas, ¿verdad? Como nombres ofensivos, ridiculizar, pasar juicio, culpabilidad. Las humillaciones perjudican la buena comunicación y dañan, ¿verdad?, el amor propio de los hijos. Los hijos que son humillados por sus padres a menudo se sienten rechazados,
se sienten no amados o incapaces también, ¿verdad? Y lamentablemente esto lo hemos visto, hermanos, y nos ha tocado verlo de manera directa, ¿verdad? Cuando los hijos son ridiculizados, ¿verdad? Ante los demás, o se les hace sentir menos ante los demás, ¿verdad? Entonces debemos procurar en nuestro diálogo hacerle sentir a nuestro hijo que él es importante, ¿verdad? Para nosotros, que ese momento en el que estamos dialogando es muy importante, ¿verdad? Y que sus palabras van a ser consideradas, ¿verdad? Con respeto, o sea, las vamos a escuchar, las vamos a considerar, las vamos a tomar en cuenta, que ellos entiendan, ¿verdad? Que valen mucho para nosotros, ¿verdad? Y pues no humillarlos, ¿verdad? No hacerlos sentir mal, no ridiculizarlos, porque a veces en esa conversación también llegamos a cometer el error, ¿no? De ridiculizarlos, ¿verdad? Y les hacemos sentir culpa y les hacemos sentir que no saben, ¿verdad? Que no está bien lo que están diciendo. Entonces tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, ¿verdad? Para que ellos no se sientan mal. Así es, y bueno, recordar, hermanos, que nuestro hogar pues es ahora sí que el nido donde ellos están creciendo. Nosotros como familia somos los que les damos todas las herramientas para que ellos puedan defenderse y puedan desarrollar todas sus capacidades en el mundo exterior. Entonces, si nosotros como padres en nuestro nido, ¿verdad? En nuestro hogar, no cultivamos ese amor propio, ese respeto, ese amor uno por el otro, el hablar de manera adecuada, el respetarnos, ¿verdad? También uno al otro, pues imagínense, ellos van a imitar y van a ser incapaces de comunicarse abiertamente y de la manera correcta con los demás, ¿verdad? Entonces nosotros somos el modelo de comunicación, realmente les estamos dando a ellos las pautas para que se comuniquen con alguien más. Y bueno, otro aspecto que debemos evitar pues es la amenaza. Las amenazas rara vez son efectivas en una relación y en una comunicación. A menudo hacen que los niños se sientan sin poder, causa también mucho resentimiento contra los padres, y cuando llegan a una etapa diferente, a una etapa de la juventud, de la adolescencia, e incluso cuando llegan muchos adultos a su edad de la madurez, tienen o han guardado muchos recuerdos que les lastimó en el pasado y cosas sin resolver, y también gran resentimiento contra los padres, y eso va fracturando nuestra relación con nuestros hijos. Entonces las amenazas realmente no es una buena manera de expresar, comunicarnos con ellos a través de amenazas, pues no es una buena forma, ¿verdad? Algo muy terrible que recuerdo yo al leer el diario que escribió mi padre, ¿verdad? Él escribió un diario donde narra muchas experiencias de su vida, incluso experiencias de cuando él era niño. Y una de las cosas que me dolió mucho leer en ese libro fue cómo su padre lo menospreciaba tanto y lo amenazaba constantemente. No solo le daba palabras ofensivas, ¿verdad?, al dialogar con él, sino lo amenazaba, ¿verdad? De tal manera que mi padre no se sentía tan confiado de platicar con él, porque sabía que mi abuelo, ¿verdad? Era una persona que siempre terminaba amenazándolo, ¿verdad? Y cosa tremenda, ¿no? Porque era mi bisabuelo el que defendía a mi padre, ¿verdad? Y cuando mi abuelo lo amenazaba a él, mi bisabuelo, ¿verdad?, le decía: tú le haces algo a mi nieto y te las vas a ver conmigo, ¿verdad? Decía mi bisabuelo, lo defendía, ¿verdad? Mi bisabuelo. Como que mi bisabuelo fue más cariñoso con él, ¿verdad? Y mi padre se halló más con mi bisabuelo que con su padre. Y a veces lamentablemente, ¿verdad?, caemos en ese error de cuando dialogamos, comenzamos a usar de las amenazas para ganarnos el respeto, ¿verdad?, de nuestros hijos. Y eso lógicamente no va a causar ninguna reacción positiva en ellos. Es como una defensa de parte del adulto, de parte del padre, ¿verdad? Es como una defensa el no sentirse con la autoridad necesaria,
el no sentirse con toda la autoridad y respaldado, pues tiene que recurrir a las amenazas, ¿verdad? De pronto. Y pues es una manera equivocada. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Es un pasaje que hemos recordado en cuanto a conversaciones con padres e hijos, relaciones padres e hijos. Se nos dice que nosotros como padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Y la amenaza pues deja al hijo, al menor o joven, ¿verdad?, con sus brazos cruzados, incapaz de hacer algo al respecto. Y eso daña mucho la identidad del joven, la identidad del hijo. Y Proverbios capítulo 24, el libro de Proverbios trae mucha sabiduría, ¿verdad? Proverbios capítulo 24, versículo 8 y 9, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Lógicamente, ¿verdad? Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Pero el 9 dice, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor, ¿verdad? Qué terrible es que cuando somos dados a amenazar a nuestros propios hijos, nosotros nos estamos volviendo necios, ¿verdad? Y somos abominación delante de los demás. Es decir, la gente se da cuenta y llegamos a ser hombres de mala reputación, ¿verdad? Como dicen. Así es que tenemos que evitar las amenazas, no solo con nuestros hijos, ¿verdad? Sino en todo diálogo. Nunca van a tener lugar las amenazas, ¿verdad? Debemos evitarlas. Y bueno, otra cosa, hermanos, que de pronto los adultos recurren en cuanto a comunicarse con los hijos, y como ahorita lo comentaba mi esposo, es en cuanto a todo, ¿verdad? En cuanto a comunicarte con cualquier persona, de pronto los adultos, hay quienes mienten para mantener una conversación y mantener la atención o mantener, ¿verdad?, por ahí el diálogo. Y bueno, la mentira sabemos que es una comunicación falsa, que no podemos nosotros mantener una comunicación en base a esta acción, y no importa qué tan grande sea la tentación de inventar una mentira para evitar de pronto hablar de cierto tema con alguien o con nuestro hijo en particular. No importa qué tan grande sea esa tentación para mentir, al hablar de algún tema, pues de pronto pudiéramos decir, en este momento no lo podemos hablar, o no estoy lista para platicar sobre esto, o no, ¿qué te parece si lo hablamos después? O sea, hay maneras, ¿verdad?, de evadir un tema o de evadir algo. Entonces nosotros no debemos recurrir a la mentira para con nuestros hijos. El no hablar, de pronto no deseamos confrontar ciertos temas, y los padres no debemos mentir. Colosenses 3 versículos 9 y 10 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es. Y parte de esa nueva vestidura, de ese nuevo carácter en Cristo Jesús, pues nosotros como hijos de Dios, pues evitamos toda mentira, ¿verdad?, entre nosotros. Entonces debemos nosotros tratar de ser más honestos cada vez con nuestros hijos, y esto hará que nuestros hijos también sean francos y honestos, tengan relaciones sinceras con los demás, ¿verdad? Así y es. También con nosotros, porque de pronto pues dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no sea revelado. Y ellos se darán cuenta cuando nosotros estamos mintiendo sobre mentira para cubrir incluso mentiras pasadas, y entonces todo comienza a revelarse, y ellos pues no nos van a tener esa confianza y ese respeto. Además, bueno, los niños saben en qué momento, o saben muy bien si los padres están mintiendo o por ahí modificando o manipulando cierta información. Los niños son muy buenos para presentir si sus padres son totalmente honestos con ellos, lo cual puede causar desconfianza. Y bueno, Efesios 4:29 nos dice algo también muy importante respecto a esto. Efesios 4:29 dice la palabra del Señor:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Y bueno, este versículo, hermano, es tremendo para este tema en cuanto a la comunicación, porque nosotros tenemos que buscar la sabiduría que viene de Dios, no nuestra propia opinión, no nuestras propias ideas, sino que realmente debemos permitir al Espíritu Santo que nos ayude a cómo comunicarnos con los demás, cómo comunicarnos con nuestros hijos, y que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, es decir, algo que no sea bueno, ¿verdad?, para los demás, y sino la que sea buena y necesaria, dice, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así es. Entonces procuremos, hermanos, hablar con verdad. Nuestros hijos van a aprender sinceros. También a ser sinceros y van a expresarse con sinceridad, con verdad, en tanto que nosotros también les hablemos a ellos con sinceridad y con verdad. Otra de las cosas, bueno, ya para terminar, vamos a mencionar nada más una última cosa. Cuando platiquemos con nuestros hijos, ¿verdad?, al conversar con ellos, tenemos que hacer el propósito de que ellos se den cuenta que para nosotros las cosas que ellos están diciendo son importantes, son interesantes, ¿verdad? Que ellos puedan sentirse que son escuchados con atención, ¿verdad?, con importancia. Es decir, que no le estamos restando importancia a lo que ellos nos están compartiendo. Debemos tomar las cosas, hermanos, con seriedad, ¿verdad? Cuando platicamos con nuestros hijos, brindarles a ellos la atención, haciéndoles ver, ¿verdad?, que sus opiniones no son tomadas a la ligera, sino que están siendo tomadas en cuenta, ¿verdad? Expresar a ellos cómo se sienten, ¿verdad?, con respecto a lo que están expresando, qué piensan acerca de lo que están viviendo, ¿verdad? Que ellos puedan expresarse completamente. Y es que es el lugar más adecuado, ¿no? Así es. Donde pueden ellos expresar lo que están sintiendo, pensando, opinando, sus inquietudes, sus preguntas. El lugar correcto es el hogar, y no cerrarles esa oportunidad de expresarlo, porque entonces ellos van a buscar por otra parte o en otro lugar las respuestas. Cuando les hacemos sentir a ellos que su diálogo, su conversación no es importante, o la tomamos muy a la ligera, hermanos, ellos van a buscar a alguien que los escuche con más atención, ¿verdad? Entonces, lamentablemente muchos hijos tienen consejeros allá afuera, ¿verdad? Amigos. O en internet, ¿verdad? Se han refugiado en consejeros en internet, o van escuchando los consejos de los youtubers, ¿verdad? En lugar de escuchar los consejos de los padres, porque como padres de pronto tomamos las cosas muy a la ligera, o como que no les damos la importancia que ellos esperan, ¿verdad? Les restamos importancia a sus palabras. Entonces nuestros consejos tienen que ir enfocados, ¿verdad?, en hacerles sentir a ellos que ellos son importantes, y que sus palabras no son ligeras para nosotros, sino son importantes, ¿verdad?, y tienen un gran peso para nosotros y para nuestra relación. Así es que, hermano, le invitamos a que demuestre de esta manera, ¿verdad?, esa intención, ¿verdad?, esa atención a su hijo, que le brinde a usted, ¿verdad?, esa seguridad para que él pueda expresar sus sentimientos, sus emociones de una manera más clara, ¿verdad?, y firme, de una manera más abierta. Créame que es difícil, ¿verdad?, dialogar con nuestros hijos. Todos como padres quizá ese es uno de los más grandes retos, ¿no?, que tenemos, el poder abrir diálogos, pero tenemos que buscar los momentos, ¿verdad?, oportunos. Tenemos que encontrar los momentos que sean adecuados para poder entablar esos diálogos, en los cuales les hagamos sentir a ellos que tienen gran importancia, ¿verdad?, sus palabras para nosotros, y tenemos que mostrarles sobre todo el amor de Dios, ¿verdad? Nosotros, que ellos puedan sentir el amor de Dios en nosotros. Dios nos ha dado a nosotros hijos, pues gracias a Dios, ¿verdad?, por ellos. Tenemos que darles nuestra atención. Así es que, hermanos, bueno, estas son algunas recomendaciones acerca de la comunicación, ¿verdad?, con nuestros hijos, y lo que debemos evitar, ¿verdad?, al comunicarnos con ellos, para no tener una comunicación negativa, ¿verdad? Amén. Bueno, pues ya por terminar, hermanos, solamente por mencionarlos,
Algunos ejemplos de una comunicación negativa pudiéramos decir que son el fastidiar a nuestro, evitar, ¿verdad? Los fastidios, los sermones, ser muy repetitivos respecto a eso, las interrupciones en el momento que ya se está dando un diálogo, una participación, que nosotros podamos aprender a escuchar, el arte de escuchar, y es un tema muy interesante también el arte de escuchar. No criticar a nuestro hijo, el no criticar, tenemos que evitar la crítica, el evitar también vivir en el pasado, ser padres que siempre busquemos y les demos a ellos unas segundas oportunidades, el darles el perdón, la reconciliación. Así es. Y bueno, otra de las cosas es el evitar controlar a nuestros hijos haciéndoles sentir culpables, ¿verdad? Jamás, hermanos, hagamos sentir culpables a nuestros hijos con el propósito de controlarles o de que ellos hagan algo por nosotros, ¿verdad? No usemos el sarcasmo, hermano, con ellos cuando estamos en un diálogo sincero, honesto. No usemos el sarcasmo, ¿verdad? Evitemos usar el sarcasmo. Vamos a decirle a nuestros hijos cómo resolver sus problemas, pero dándoles a ellos, ¿verdad?, la libertad para que ellos actúen y puedan tomar sus decisiones, puedan elegir sus herramientas, ¿no?, para llevar a cabo esa solución de sus problemas. No haga que su hijo se sienta menos, ¿verdad? Trate de evitar las humillaciones en la comunicación. Trate de, no lo ridiculice, no le haga sentir culpable, ¿verdad?, en ese diálogo, no lo menosprecie. Y sobre todo no le dé amenazas, ¿verdad? Las amenazas nunca tienen lugar entre la relación de padres e hijos. Evitemos la mentira, evitemos, ¿verdad?, también que nuestros hijos piensen que lo que ellos están hablando son cosas que no estamos considerando importantes o que las estamos tomando muy a la ligera. Evitemos eso, hermano, ¿verdad?, que nuestros hijos puedan sentir una seguridad plena al platicar con nosotros. Disfrutamos mucho de este tiempo, hermanos, y le damos gracias a Dios por sus vidas. Enviamos un saludo muy especial a nuestra hermana Miriam Ibarra, a nuestro hermano Enrique, a la familia Rubín, a nuestra hermana Tere Ledesma, a nuestro hermano René, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas que nos están siguiendo ahí en la transmisión, y a cada hermano, cada hermana que esté conectado por ahí. De repente, si nosotros le ponemos aquí saludos a cada uno de ustedes, bueno, va a aparecer el nombre de la página Distrito Nuevo Fronterizo, ¿verdad? Pero les enviamos un saludo y una bendición de parte del Señor, hermanos, y esperamos que este diálogo haya sido de bendición para su vida. Sabemos que algunos de los matrimonios que estamos por aquí conectados todavía tenemos hijos adolescentes, jóvenes, que quizás nos están demandando tiempo, ¿verdad?, para dialogar, para platicar con ellos, y vendrán muchos días también en los cuales tengamos que tomar acción para platicar con ellos de manera sabia, ¿verdad?, y prudente. ¿Qué le parece si oramos para terminar? Le voy a pedir a mi esposa que si ella hace una oración para terminar, y deseamos que la bendición de Dios sea con nosotros. Amén. Amén. Vamos a cerrar este tiempo, hermanos. Gracias por estar por aquí al pendiente, gracias por cada uno de sus comentarios. Les bendecimos, les saludamos, y bueno, vamos a cerrar este tiempo con una oración, rogándole al Señor que Él nos ayude como padres en esta gran tarea y estos grandes desafíos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que se han podido conectar, por aquellos, Dios, que van a ver más adelante también este tema, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Dios, que tú nos ayudes en esta labor, en este privilegio de ser padres. Te pedimos, Dios, que tú nos das sabiduría, la inteligencia, Señor, que tú nos permitas abrir diálogos oportunos, diálogos a tiempo con nuestros hijos, y que podamos juntos, Dios, edificarles, podamos bendecir a nuestros hijos con nuestras vidas, con nuestro consejo, con nuestra enseñanza, que podamos influir de manera positiva, Señor, y edificante para ellos. Padre, bendícenos, Señor, y úsanos como instrumentos de bendición para que también ellos sean bendecidos. Ayúdanos, Señor, en cuanto a nuestra comunicación. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que ellos son, lo que ellos opinan, su personalidad, sus pensamientos. Ayúdanos, Dios, a hablarles de manera
Señor, amorosa, de manera respetuosa. Ayúdanos, Padre, y perdónanos, Señor, si en algún momento hemos desesperado a nuestros hijos, si hemos actuado de manera negativa. Señor, ayúdanos, Padre, a rectificarlo y a poder, Señor, ser mejores hijos tuyos y mejores padres para ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por tu consejo en tu palabra, Dios, que habite abundantemente tu palabra en nuestro corazón y tú nos bendigas en cada desafío, Señor, podamos encontrar en ti esa fuente de sabiduría que nunca se agota. Padre, gracias porque tu sabiduría, tu consejo es inagotable, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos vemos en 15 días. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.